Tenemos entonces cálculo de probabilidades y comenzaremos trabajando primero, ¿no? Definiendo qué es la probabilidad de un evento, de un suceso, ¿cierto? Luego vamos a hablar también de probabilidad condicional. Luego, acerca de una propiedad conocida como la regla de la multiplicación, ¿no? Y también, posteriormente, lo que es la probabilidad total, haciendo uso de un teorema, ¿no? Muy conocido. Ok, tenemos entonces cálculo de probabilidades, ¿ok? La teoría de probabilidad, pues, tiene como objetivo principal el estudio de las leyes que gobiernan qué tipos de fenómenos. Fenómenos aleatorios, ¿ok? Los tipos de fenómenos aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajamos con un fenómeno de tipo aleatorio, son aquellos, pues, fenómenos en los cuales nosotros no podemos predecir qué pueda ocurrir, ¿ok? Si no es hasta observar el experimento, ¿no? O a realizarla a través tal vez de un experimento. Muy bien. ¿Qué es un experimento aleatorio? Discúlpenla. Un experimento aleatorio es pues una prueba cuyo resultado no es predecible, ¿no? Pero sí podemos nosotros suponer cuáles son esos posibles resultados, ¿ok? Bien. Por ejemplo, un experimento aleatorio es cuando, ¿no? Lanzamos un dado y observamos el resultado que se obtiene. Claro, ustedes saben que el dado tiene 6 caras, ¿no? Estas están, pues, en cada cara están representados por puntos que nos indican, pues, ¿no? El puntaje del 1 al 6. Entonces, cualquiera de las 6 caras puede salir, ¿ok? Entonces, es un experimento de tipo aleatorio. Por ejemplo, también otro experimento de tipo aleatorio es el lanzar un dado, perdón, es el lanzar 3 monedas de manera simultánea y observar los resultados que se tienen o el resultado que se tiene en cada moneda, pues, ¿no? Puede salir cara o sello, ¿no? Ahí está. También se trata de un experimento de tipo aleatorio. Ok, algo muy importante, en todo problema de probabilidad, lo que se tiene que determinar es el espacio muestral, ¿ok? El volumen creo que está bajo. Ahora sí. Bien, como comentaba, entonces, algo que necesitamos nosotros identificar en todo problema de probabilidad es el espacio muestral, ¿correcto? ¿Y qué es el espacio muestral? El espacio muestral lo vamos a denotar con esta letra griega, omega. Ahí está. Este espacio muestral, pues, es el conjunto de todos los resultados posibles. Ojo, eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Son los resultados posibles que se puedan obtener cuando realizamos, ¿qué? El experimento aleatorio. ¿Ok? Acá tenemos nosotros 2 experimentos aleatorios. Uno, el lanzamiento de un dado y observar el resultado. ¿Ok? Queremos ver para este experimento, este primer experimento aleatorio, ¿cuáles son los resultados posibles? Como habíamos comentado, como se había comentado, los resultados posibles es que salga cualquiera de las 6 caras. Se puede salir, ahí está, entonces lo denoto así, omega 1 quiere decir los elementos del experimento aleatorio 1, o sea, el espacio muestral para el primer experimento. Bueno, que una de las caras, ¿no? Salga, sea 1, o sea, ahí está. La otra posibilidad es que salga una cara con 2 puntos, o sea, salga el 2 y así sucesivamente, ¿no? Puede salir 3, 4, 5 o 6. Entonces, este es el conjunto de los resultados posibles. Entonces, este conjunto de resultados posibles me forma, ¿quién? El espacio muestral, ¿de acuerdo?
Vamos ahora para el segundo experimento. ¿Cuál es el segundo experimento? Lanzar, dice, 3 monedas de forma simultánea y observar ¿quién? El resultado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que se nos presenten cuando lancemos los 3 dados? Una de ellas es que las 3 sean cara. Ahí está, la primera moneda cara, la segunda cara, la tercera cara. Otra posibilidad es que la primera moneda me salga cara, la segunda cara y la tercera sello. Otra posibilidad es que la primera salga cara, la segunda moneda me salga sello y la tercera cara, ¿no? Y así. La siguiente sería sello, cara, cara. La siguiente, sello, sello, cara. La siguiente, sello, cara, sello. La siguiente, sello, perdón, cara, sello, sello. Y por último, sello, sello, sello. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Entonces, ya tenemos aquí los elementos que conforman el espacio muestral del segundo experimento aleatorio. ¿Ok? Entonces, eso, lo primero es identificar el espacio muestral y los elementos que conforman el espacio muestral. Bien. Otro punto que también nosotros necesitamos identificar u otro elemento dentro de un problema, ¿no? En un problema sobre probabilidad es reconocer o identificar cuáles son los eventos o sucesos que se presentan en el problema. Entonces, ¿qué es un evento? Vamos a la definición de evento. ¿Ok? Entonces, un evento es cualquier subconjunto de un espacio muestral. Entonces, por ejemplo, aquí del espacio muestral omega 1, nosotros podemos determinar varios eventos, ¿no? Varios subconjuntos de aquí. Por ejemplo, para este primer espacio, un evento podría ser lanzar un dado y obtener un resultado par. Entonces, aquí del omega 1, que es el conjunto de los resultados posibles, voy a buscar cuáles satisfacen la condición, es decir, cuáles o qué resultados son pares. Bueno, el 2, el 4 y el 6. Entonces, ahí tengo un evento, ¿ve? A formado por 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Otro evento que también podemos considerar aquí en este espacio muestral omega 1 es considerar los resultados que sean múltiplos de 3, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos dentro del espacio muestral aquellos resultados múltiplos de 3. Como podemos apreciar, aquí hay uno, 3, y el otro sería 6, no hay otro, ¿cierto? Tiene dos elementos este segundo evento, que son 3 y 6. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, eso es evento o suceso. Bien, un tercer evento, C, que al lanzar un dado obtengamos resultados menores o iguales que 6. Entonces, resultados menores o iguales que 6 son el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cualquiera de los elementos del espacio muestral. En este caso, el evento C coincide con el espacio muestral, si nos damos cuenta. Cuando eso ocurre, ¿qué significa? Que estamos frente a un evento seguro. O sea, quiere decir que la probabilidad de que obtengamos un resultado menor o igual que 6 cuando lancemos el dado es, ¿correcto? 100% seguro. Cualquiera de los elementos o cualquiera de las caras que me salga al lanzar este dado ya cumple con la condición. Por eso se le dice evento seguro. ¿De acuerdo? D. Aquí tengo otro evento que está conformado por todos los resultados mayores que 6. En un dado normal sabemos muy bien que no hay resultados mayores que 6. Quiere decir entonces que este evento no tiene elementos, o sea, es un conjunto vacío. ¿Ok? Es vacío. Y entonces quiere decir que este evento es un evento nulo, ¿ok? A los eventos que no tienen elementos se les llaman eventos nulos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Entonces,
Ejemplo de un evento seguro, ejemplo de un evento nulo, pues. ¿Ok? Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a trabajar con el segundo, podría decirse, vamos a trabajar con el segundo espacio muestral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los elementos de este espacio muestral y pasamos ahora a un primer evento. ¿Qué me dice? Evento M, obtener por lo menos 2 sellos. ¿Ok? Entonces, podría ser por lo menos. Cuando me dicen por lo menos, ¿qué quiere decir? Que 2 sellos o más de 2, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no hay ninguno es sello, entonces descartado. Aquí solo uno, no, descartado. Aquí también solo uno, descartado. Descartado, porque aquí también solo hay un sello. Aquí sí, por lo menos 2 sellos. Sello, sello, cara, ahí está. Aquí también sello, cara, sello, por lo menos 2 sellos. Aquí también cara, sello, sello. Y por último, sello, sello, sello. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos de este evento M. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos claramente la definición de evento o suceso, vamos a definir lo que es la probabilidad de un evento. ¿De acuerdo? Si A es un evento del espacio muestral omega, la probabilidad que suceda este evento está definida por, ahí está, probabilidad de A. Número de casos favorables entre el número de casos posibles. Ahí está. Es decir, número de elementos del evento A entre el número de elementos del espacio muestral. ¿De acuerdo? Ahí. Bien. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, se lanza un dado al aire y tengo un problema. Observe ahí qué me dice. Sea P, ¿no? El evento, o me piden, perdón, P de probabilidad, la notación, probabilidad de que el resultado de lanzar este dado al aire sea un resultado par. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos lanzando un dado al aire, el número total de casos posibles sería 6. Cualquiera de las caras del dado puede salir. Son 6, ahí está, 6. Y bueno, aquí que vamos a colocar el número de elementos del evento. El evento es que el resultado obtenido sea este par. Y nosotros sabemos que en el dado las caras con pares tenemos en el 2, 4 y 6. Son 3. Entonces, 3 de 6. Simplificando, tercia, tercia, la probabilidad de que al lanzar un dado al aire este resultado sea par es de 1/2. ¿De acuerdo? Ahí está, 1/2. Muy bien, aquí tenemos otro evento, que al lanzar este dado al aire obtengamos un resultado que sea múltiplo de 3. Y entonces, si este es múltiplo de 3, ¿ok? Vamos a tener nosotros entonces, ya sabemos quiénes son los elementos múltiplos de 3 cuando lancemos un dado, el 3 y el 6, de un total de, ahí está, 2 de 6, ¿ve? De un total de 6, 2 de ellos cumplen con la condición. Entonces, bien, mitad, mitad, quiere decir que la probabilidad es 1/3, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado obtenido sea, pues, múltiplo de, perdón, menor o igual que 6? ¿Ok? Resultado menor o igual que 6. Recuerde que este era un evento seguro, entonces cualquiera de las 6 caras cumple con la condición. Entonces, del total que son 6, 6. O sea, 6 sobre 6 y esto es 1. Entonces, no te olvides que la probabilidad de un evento seguro siempre es 1. ¿De acuerdo?
el otro caso, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado obtenido sea pues mayor estricto que 6? Muy bien, sabemos que no habían elementos aquí en este evento o suceso, ¿ok? Era un evento nulo. Entonces la probabilidad sería 0/6, o sea, 0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la probabilidad de algunos eventos que hemos, ¿no?, dado como ejemplo. Bien, vamos a ver ahora algunas propiedades, ¿no? Porque a veces en problemas no es tan sencillo el cálculo de la probabilidad de algún tipo de evento. Sin embargo, a través de propiedades podemos nosotros hacer también este cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos primera propiedad, si sea A un evento del espacio muestral omega, como nos damos cuenta, el evento es un subconjunto del espacio muestral. Luego, la cantidad de elementos del evento siempre será menor o igual que la cantidad de elementos ¿de quién? Del espacio muestral. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de dividir el número de elementos del evento entre el número total de elementos, ¿no?, del espacio muestral, esto siempre es menor o igual que 1. Lo máximo que puede hacer es 1, y esto se da cuando el evento es seguro, ¿correcto? Y como mínimo valor podría ser 0, ya que el evento A puede ser nulo, como lo es en este caso, en este ejemplo, y entonces como menor valor de la probabilidad de un evento esté 0. Quiere decir que la probabilidad de todo evento o suceso está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces ya sabemos que 0 se da en el evento nulo y 1 se da en el evento seguro. Segunda propiedad. La probabilidad de un evento y su complemento, claro, como pueden observar, cuando hablo de evento estoy hablando de un subconjunto del espacio muestral. Entonces, cuando ya hablo de subconjuntos, ya estoy usando la teoría de conjuntos. Entonces, para un evento puedo también definir lo que es su evento complemento, ¿no? El complemento de ese evento, o sea, aquellos elementos del espacio muestral que no satisfacen la condición dada del evento, ¿correcto? Ahí está. Pero cuando nosotros hallemos la probabilidad de este evento, ¿correcto?, que es el complemento del evento dado, entonces esa suma, ¿no?, de probabilidades siempre me da 1. ¿Ok? Quiere decir entonces que probabilidad de todo evento más la probabilidad de su complemento, esto siempre es 1. De aquí podemos nosotros entonces despejar la probabilidad de un evento, que puede ser 1 menos la probabilidad de su complemento, o también la probabilidad del complemento de un evento sería 1 menos la probabilidad del evento. ¿Correcto? Cualquiera de las dos es válida y todo simplemente va a depender, en este caso, de los datos pues que tenga el problema. ¿Ok? Bien, si va a tomar nota, tome nota. Ok. Un ejemplo, véase ahí, se lanzan 2 dados al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntajes obtenidos sea menor o igual a 10? ¿Ok? Entonces tenemos el lanzamiento de 2 dados y mire, menor o igual que 10. Entonces habría que ver los casos posibles y los casos favorables, ¿no?
Los posibles, bueno, todos los casos en los cuales en el primer dado salga un número del 1 al 6 y en el segundo también del 1 al 6, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aplicamos lo que conocemos de, en este caso, lo que vimos, ¿no? La clase anterior, que tiene que ver, pues, con las distintas maneras de ordenar o de seleccionar los elementos de un conjunto, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuántos resultados posibles podemos tener nosotros? Simplemente diremos el producto, ¿cierto? Aquí aplicamos lo que es el principio de multiplicación. Número de resultados posibles para el primer dado y por cada resultado tenemos nosotros por cada resultado del primer dado tenemos 6 resultados para el segundo dado. Entonces podemos aplicar el principio de multiplicación y diremos el número total de casos posibles, es decir, la cantidad de elementos que tendrá su espacio muestral sería 6 por 6, ¿correcto? Es decir, 36. Muy bien, de esos 36 resultados necesitamos averiguar en cuántos la suma, ¿correcto? Es de estos resultados es pues menor o igual que 10. Entonces podría ser 2, ahí está, es decir, 1, 1 en cada dado, o tal vez podría ser 3, 1, 2 o 2, 1, o 4, ¿no? O 5, o 6, o 7, y así, hasta o 10 inclusive. Como pueden apreciar, en ese caso, ¿qué está ocurriendo? Hay muchos casos para poder hacer ese análisis. Pero supongamos que yo quisiera trabajar con el evento complemento a lo que se pide aquí, el evento complementario, ¿no? Entonces, en ese caso, o contrario también se le dice, ¿ok? Entonces, en ese caso es más fácil de trabajar con el evento contrario que en sí con el mismo evento. Porque el evento contrario, ¿cuál sería? Que al lanzar estos dos dados al aire, yo obtenga un puntaje mayor, ¿correcto? Mayor que 10. Ahí está. Y luego le aplico simplemente la propiedad de que la propiedad de un evento siempre es 1 menos la probabilidad de ¿quién? De su complemento, ¿no? O de su respectivo evento contrario. ¿De acuerdo? Y en el caso de que la suma sea mayor que 10, solo hay dos casos, que la suma sea 11 o que la suma sea 12, no hay otra posibilidad y eso es más práctico de poderlo trabajar. Entonces, que la suma sea mayor que 10, ahí está. Cuando en el primer dado me salga un 5, en la segunda 6, ya tengo 11, o que en el primer dado me salga un 6 y en la segunda 5, ya tengo 11, o por último, que en ambos dados me salga 6 y ya tengo 12 mayor que 10. Cumple. Solamente hay estos tres casos posibles. ¿Ve? Entonces sí puedo determinar la probabilidad de que cuando al lanzar dos dados al aire, ¿correcto? La suma de los puntajes obtenidos sea mayor que 10. Entonces sería 3, ¿correcto? Del total, el total son 36 elementos, y entonces la probabilidad de que la suma de los resultados obtenidos en el lanzamiento de dos dados al aire, este sea menor o igual a 10, sería 1 menos 3 de 36 pares posibles, ¿correcto? Y aquí se simplifica tercia, tercia, ya tengo un doceavo, 12 por 1 es 12, menos 1, 11 doceavos. Esa sería la probabilidad para este ejemplo, ¿ok? Bien, vamos ahora a los eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyentes? Veamos, ¿no? Quiere decir que no hay dependencia, en otras palabras, ¿ok? Por otro lado, también quiere decir que la intersección es vacío, no hay elementos en común en este par de eventos. Sean A y B dos eventos, ahí está, tales que la intersección es vacía. ¿Qué quiere decir? Que no hay elementos en común. Cuando esto ocurra, entonces, al momento de calcular o determinar la probabilidad de A o B, esta se puede hallar mediante esta relación.
probabilidad de A o B. Esto es probabilidad de A más probabilidad de B. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es en eventos que son mutuamente excluyentes. Un ejemplo. En una urna hay 3 fichas blancas, 4 fichas negras y 5 fichas verdes. Si se extrae una ficha al azar, primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o verde? Ahí está. Bien, entonces tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o verde? Cuando nosotros extraemos una ficha al azar, bien claro, ¿no? No dice, hay fichas blancas, hay fichas verdes. Entonces, si es blanca, ya no puede ser verde. Lo contrario de igual manera, si es verde, esta no es blanca. Entonces, no hay elementos en común. La intersección es vacía. Podemos aplicar esta propiedad para eventos mutuamente excluyentes. Quiere decir que el evento de extraer una ficha blanca es un evento excluyente con el evento de extraer una ficha verde al azar, ¿de acuerdo? Entonces, porque son eventos mutuamente excluyentes, diremos probabilidad de extraer una ficha blanca o extraer una ficha verde. Esto es la probabilidad de extraer una ficha blanca más la probabilidad de extraer una ficha verde. Bien, entonces veamos, ¿cuál es la probabilidad de extraer una ficha blanca? Vamos a ver cuál es el conjunto espacio muestral, pues, ¿no? En total tenemos 3 fichas blancas, 4 fichas negras y 5 fichas al azar. Perdón, verdes. 5 más 4, 9 más 3, 12. De 12, para que salga una ficha blanca, debo de sacar cualquiera de las 3 fichas blancas que se tienen. O sea, 3 de 12, o sea, un cuarto, ¿no? Ahí está. Más, y ahora, ¿cuál es la probabilidad de extraer una ficha verde? Tengo 5 fichas verdes de un total de 12 que extraiga cualquiera de las 5 y ya cumplo con el requerimiento. Entonces, 3 doceavos más 5 doceavos, esto es 8 doceavos, simplificando, cuarta de 8 es 2, cuarta de 2 es 3. Entonces, la probabilidad de extraer una ficha, ya sea blanca o verde, es de 2 a 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la ficha extraída no sea ni blanca ni verde? Ahí está. Entonces, podemos utilizar esta notación de la negación. Probabilidad de que la ficha no sea blanca, no blanca y tampoco verde. Ahí está, no blanca y no verde. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos probabilidad de que la ficha, ahí está, veamos aquí, no sea blanca o verde. Usando la propiedad de la negación, podemos sacar la negación, recuerda, el complemento, ahí está. Y al sacar ese complemento, la intersección la cambiamos por unión. No nos olvidemos de eso. Entonces sería probabilidad, ¿correcto?, de que no sea verdad que la ficha sea blanca o verde. ¿Listo? Usando el evento complemento, este sería entonces 1 menos la probabilidad de que la ficha sea blanca o verde. ¿De acuerdo? Ahora, esta probabilidad de que la ficha sea blanca o verde sería la probabilidad de B más la probabilidad de V. ¿Correcto? Ahí está. Bien, pero esta probabilidad ya lo hemos hallado. Aquí está, esto es 2/3, entonces ya no es necesario volverlo a hallar. Pues ahí, ¿esto quién es?
2 tercios. Entonces sería 1 menos 2 tercios. Finalmente, 1 tercio sería esta probabilidad pedida. Ok, vamos ahora a continuar con las propiedades y ahora tenemos que trabajar con eventos compatibles, ¿ok? Cuando decimos que dos eventos son compatibles, cuando la intersección de estos eventos es no vacío, quiere decir que hay elementos en común. Entonces, cuando esto ocurre, la probabilidad de que suceda el evento A o B se puede hallar de esta manera. Probabilidad de A o B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Bien, ahí tenemos un ejemplo. En una urna, dice, hay 30 fichas numeradas del 1 al 30. Sí, se extrae una ficha al azar. Ahí tenemos la urna con las fichas enumeradas. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener una ficha par o múltiplo de 5? Ahí está. Bien, aquí por ejemplo estamos frente a un problema donde hay dos eventos que son compatibles. Tenemos entonces un primer evento que es obtener una ficha par, ¿ok? El otro, obtener una ficha múltiplo de 5. Hay la posibilidad de obtener una ficha que sea par y también múltiplo de 5, sí. Como esta es una ficha enumerada del 1 al 30, por ejemplo, ¿no? Si yo coloco 10, ya cumple con las dos condiciones. Es una ficha par y es una ficha múltiplo de 5. Entonces, bien, quiere decir que estoy frente a un problema donde hay dos eventos compatibles. Uno de los eventos compatibles es extraer una ficha al azar, correcto, que sea par. El otro evento compatible es extraer una ficha al azar y que sea múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos por la propiedad para eventos compatibles sería probabilidad de obtener una ficha par o una ficha múltiplo de 5 es probabilidad de tener una ficha par más la probabilidad de tener una ficha que sea múltiplo de 5, menos la probabilidad de obtener una ficha par y múltiplo de 5 al mismo tiempo. Muy bien. Obtener una ficha par. Nosotros sabemos que del 1 al 30, el 1 es impar, el 2 par, 3 impar, 4 par y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad de las fichas son pares y la otra mitad son impares. Hay 30 fichas, entonces 15 son pares y 15 son impares. Mi espacio muestral estaría dado por, ¿correcto? Los resultados que obtenga al extraer una ficha de esta urna, pero en esta urna hay 30 fichas, entonces cualquiera de las 30 puede salir. Por lo tanto, el espacio muestral tiene 30 elementos. De estos 30 elementos, sería lo favorable que yo saque cualquiera de las 15 que son pares. Entonces, la probabilidad de extraer una ficha par de esta urna sería 15 de un total de 30. Más, ahora necesito también averiguar cuál es la probabilidad de extraer una ficha que sea múltiplo de 5. Entonces, bien, nuevamente, el espacio muestral tiene 30 elementos. Recuerde que cualquiera de las 30 fichas puede salir. Ahora, de esas 30, ¿cuántos son múltiplos de 5? Tenemos entonces al 5, al 10, al 15, al 20, al 25 y también al 30. O sea, son 6. ¿De cuántos? De un total de 30. Entonces, la probabilidad de extraer una ficha múltiplo de 5 sería 6 sobre 30.
menos, por último, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una ficha de esta urna, este resultado sea par y múltiplo de 5? Cuando hablamos que sea par y múltiplo de 5, ¿qué quiere decir? Que esta ficha debe estar enumerada por un número múltiplo de 10, ¿no? Recuerda que par, múltiplos de 2, múltiplos de 5, 2 y 5 son coprimos, entonces debe ser múltiplo de 10. Del 1 al 30, ¿cuántos son múltiplos de 10? La ficha con el número 10, la ficha con el 20 y la ficha con el 30. O sea, 3 de un total de 30. Ahí está. Por último, ya realizo la operación indicada. 15 más 6, 21. 21 treintaavos menos 3 treintaavos. Ahora, 21 menos 3 es 18. 18 de 30. Simplificando, sexta 3, sexta 5, 3 quintos. Esa es la probabilidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, esto entonces para eventos compatibles. Y ahora pasamos a los eventos independientes. ¿Ok? Entonces, dos eventos A y B se dicen que son independientes si el acontecer de uno de ellos no condiciona de modo alguno al acontecer del otro. En este caso, la probabilidad que suceda A y B es ok, veamos entonces por aquí. Para hallar la probabilidad de que ocurran ambos eventos, es decir, probabilidad del evento A y de B, este se halla por medio del producto de probabilidades. Probabilidad de A por probabilidad de B. Un ejemplo, se lanzan dos monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras? Ahí está. Ok, veamos entonces. Ahí estamos lanzando las monedas, son dos monedas al aire. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras? Quiere decir entonces que obtener cara en la primera moneda y también obtener cara en la segunda moneda, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿son independientes? Claro que sí. Son eventos independientes. El obtener cara en la primera moneda no tiene nada que ver con el obtener cara en una segunda moneda, ¿correcto? Ahí está. Bien, entonces tendríamos por la propiedad, ahí está, son dos eventos independientes, entonces sería probabilidad de obtener cara en la primera moneda por probabilidad de obtener cara en la segunda moneda. Probabilidad de obtener cara en la primera moneda. Bueno, tenemos nosotros que esta moneda solo tiene dos posibles resultados cuando se es lanzada, o obtener cara o sello. Entonces, el espacio muestral está constituido por dos elementos. Ahora, ¿cuántos elementos tiene el evento? En este caso sería 1, ¿no? Ahí está. Claro. Entonces, cuando uno lanza una moneda, o bien es cara o bien es sello. Entonces, probabilidad de obtener cara en la primera moneda, 1 de un total de 2. Ahora, para la segunda moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en esta segunda moneda? También, de un total de 2 posibles resultados, uno de ellos es cara. Y listo. Medio por un medio, un cuarto. Entonces, la probabilidad de obtener dos caras al lanzar dos monedas al aire es de un cuarto. Ok. Vamos ahora a la probabilidad de tipo condicional. Mire, ahí su mismo nombre lo dice condicional. Quiere decir que estas probabilidades, una de ellas está condicionada por la otra. ¿Ok? A ver, ¿qué nos dice en este caso? La probabilidad que suceda el evento A
condicionado a que haya sucedido previamente un evento B, se denota así. Ahí está. Probabilidad de que ocurra el evento A, dado que, así se lee, B haya ocurrido, es, aquí está la relación. Probabilidad de que ocurra A, dado que B ya ocurrió, es probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Se lanza un dado al aire. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un resultado par, dado que este resultado ya es múltiplo de 3? Entonces, utilizamos, ¿no?, esta relación. Ahí está. Entonces, obtener un resultado par sabiendo que este ya es múltiplo de 3. Entonces, sería probabilidad de obtener un resultado par y a la vez múltiplo de 3 dividido entre la probabilidad de que este resultado sea múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, veamos que sea par y múltiplo de 3. Entonces tendríamos, lanzamos el aire, pares y múltiplos de 3, solamente el 6, que es múltiplo de 2 y de 3. Pues ese es el, ¿ok? Ahí está, par y múltiplo de 3. Bueno, la probabilidad de que sea par y múltiplo de 3, ya está. De un total de 6 posibles resultados para este dado con 6 caras, es que obtener el 6, que es el único caso en donde satisface esta condición. Entonces sería 1 de 6. Y la probabilidad de que sea múltiplo de 3, ya sabemos, ¿no? 3, 6 son 2. ¿De cuántos resultados? De 6. Simplificamos, simplificamos. La probabilidad entonces de obtener un resultado par, dado que este es múltiplo de 3, es de 1/2. Ahora lo contrario. Ojo, hay que tener bastante cuidado. No es lo mismo decir probabilidad de obtener un resultado par, dado que este es múltiplo de 3, que decir probabilidad de obtener un múltiplo de 3, dado que este sea par. Bien. Entonces, siguiendo aquí la propiedad de la probabilidad condicional, este sería probabilidad de obtener un número múltiplo de 3 y que el resultado sea par. Lo mismo aquí. Probabilidad de obtener un múltiplo de 3, dado que el resultado haya sido par, sería probabilidad de obtener un múltiplo de 3 y par entre la probabilidad de obtener un número par. Entonces, de obtener un número par, ya sabemos, ¿no? Sería cuando salga el 2, 4, 6, o sea, 3 de 6, o sea, 1/2, ¿no? Acá abajo. Y arriba sería obtener la probabilidad de que el resultado sea un múltiplo de 3 y par. Entonces, bien, ¿cuántos son múltiplo de 3 y par? O sea, quiere decir 6. El único, 1 de 6. Simplificando, 1 de 3. Bien, vamos ahora a la regla de la multiplicación, que es otra propiedad también muy utilizada. Y básicamente se trabaja aquí cuando tenemos eventos, ¿correcto? De la siguiente manera. Dados dos sucesos o eventos A y B, tal que la probabilidad de uno de ellos es mayor que 0. Se tiene entonces que la probabilidad de que ocurran ambos eventos A y B es
la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que A. Bien, tenemos entonces probabilidad de que ocurra el evento A y también el evento B, sabiendo que la probabilidad de A es positivo, sería entonces igual probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que A haya ocurrido, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, dice, una urna contiene 6 fichas de color verde, 10 de color blanco. Si se extrae 2 fichas sucesivamente y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 fichas resulten ser de color verde? Bien, vamos a definir entonces nuestros eventos y para ello diremos, sean A, que la primera ficha seleccionada sea de color verde y B, que la segunda ficha seleccionada sea también de color verde, ¿no? Porque eso es lo que dice acá. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 fichas seleccionadas sean de color verde? Bien. Número total de fichas, según el problema, son 6 verdes y 10 blancas, o sea, 16. ¿Ok? Y cuando se colocan las 16 fichas en la urna, cualquiera de las 16 puede salir como resultado, ¿sí? Entonces, el número total de fichas, 16. De estas 16, 6 son verdes. Entonces, tenemos número total de fichas, 16. Número de fichas verdes, aquí está 6. Por lo tanto, las blancas deben ser 10, porque dice que esta urna contiene solo fichas de color verde y 10 blancas, ¿ok? Ahí está, ahí están las 16. Muy bien. Ahora vamos a ver la probabilidad de extraer una ficha blanca y una ficha verde. Entonces tendríamos por aquí que la probabilidad de extraer una ficha blanca una ficha verde sería la probabilidad de que extraiga la primera ficha seleccionada, sea verde por la probabilidad de que la primera ficha seleccionada sea verde, dado que esta es verde, ¿no? La primera, aquí está. Bueno, y en este caso sería probabilidad de A de que la primera ficha seleccionada sea de color verde, sería 6 de las 16 que habrían en total. Ok, ahora veamos. Ya se extrajo la primera ficha y esta es verde. Entonces quiere decir que en la urna ya no se cuentan con las 16 fichas, sino con 15 fichas. Ahora sí, para la segunda extracción tenemos que en la urna hay 15 fichas. De estas 15, 5 son verdes y 10 son blancas. Entonces, para que la segunda ficha seleccionada sea verde, tendríamos que del total, que son 15, pueda sacar cualquiera de las 5, ¿sí? 5 de 15. Ya está. Ahora sí, solamente nos queda simplificar y reducir la expresión, ¿cierto? Quinta 1, quinta 3, tercia 1, tercia 2. Por aquí tendríamos octava 1, octava 2. Ahí está. Perdón. Acá es un octavo. Disculpen, aquí he visto mal. Voy a borrarlo. A ver, acá estamos. Ya. 10
¿Listo? Solamente es acá. ¿Está? Listo. Finalmente solamente me va a dar un octavo, ¿cierto? Quinta 1, quinta 3, tercia 1, tercia 2, mitad 1, mitad 8. Ahí está, un octavo. Esa es la probabilidad. Y esa es la aplicación de la regla de multiplicación. ¿Ok? Bien. Seguimos con las propiedades y por último tenemos la probabilidad total, que es justamente una propiedad muy importante, ¿no? Aquí en este tipo de problemas. ¿Qué nos dice? Si D1, D2 hasta Dn, ¿ok? Es una colección de eventos mutuamente excluyentes para los cuales la probabilidad de cada uno de estos eventos es mayor que 0, ¿no? Para i desde 1 hasta n. Entonces, sabiendo que la probabilidad de D1 unión D2 unión y así sucesivamente hasta unión de n es 1, entonces para cualquier probabilidad, o perdón, para cualquier suceso o evento A puede ocurrir o ocurre lo siguiente. Que este sería probabilidad de que se dé D1 dado que, correcto, o por, perdón, probabilidad de que se dé el evento A dado que D1 ya ocurrió, más la probabilidad de que ocurra un segundo evento dado que se multiplique por la probabilidad de que se dé A, ¿no? En un segundo momento, ¿sí? Más y así. La probabilidad de que se dé un evento de n por la probabilidad de que se dé A, dado que el evento de n haya ocurrido. Por ejemplo, los porcentajes de votantes del partido Bondad en 3 distritos electorales diferentes se reparten como sigue. En el primer distrito, 21%. En el segundo distrito, 45%. En el tercer distrito, 75%. ¿Ok? Si un distrito se selecciona al azar, la pregunta es, y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que vote por el partido Bondad? Ahí está. Bien, DI quiere decir se selecciona un distrito al azar. Probabilidad de seleccionar un distrito al azar. ¿Cuántos distritos tenemos? Primero, segundo y tercero. Entonces sería 1 de 3. ¿Correcto? Esa es la selección del distrito. Ahora, dice que queremos averiguar cuál es la probabilidad de que vote por el partido Bondad. Entonces, B va a ser para nosotros el evento, se selecciona al azar de este distrito y, correcto, un votante del partido Bondad. Entonces sería probabilidad de que el votante elegido haya votado por el partido Bondad sería, ¿no? Probabilidad de que elijamos el primer distrito, o sea, de 1, por la probabilidad de que este votante elegido del primer distrito vote por el partido Bondad. Más, y ahora viene el segundo, probabilidad de que elijamos al segundo distrito de 2 por la probabilidad de que este votantes, dado que haya sido del segundo distrito, vote también por el partido Bondad. Por último, más la probabilidad de elegir al tercer distrito de 3 por la probabilidad de que, dado que sea votante de este tercer distrito, vote por el partido Bondad. En el primer caso sería 1/3 por 21 sobre 100, más para el segundo distrito 1/3 por 45 sobre 100 y más el tercer distrito 1/3 por 75 sobre 100. En total tenemos nosotros, ¿sí? Aquí sería tercia 7, ahí se puede simplificar. Tercia aquí 7, tercia 1, tercia 1, tercia 15, tercia 1, tercia 25. Total, tendríamos denominador 100, en el numerador 25 más 15, 40, más 7, 47. Es decir, 47 sobre 100.
¿Ok? Eso para eventos, perdón, para una probabilidad total. Ok. Otra forma también de trabajar la probabilidad total es también haciendo uso de un diagrama, ¿no? Tipo árbol. Ahí tenemos el votante elegido, que puede ser del primero, del segundo o del tercer distrito. Ahora, de esto puede ocurrir que siendo del primer distrito puede votar por el partido Bondad o no puede votar por el partido Bondad. Por eso le pongo B apóstrofe, ¿no? Lo contrario, evento contrario. Ahora, probabilidad de que este votante sea del distrito 2, ¿ok? Y siendo del distrito 2, puede ser que haya votado por el partido Bondad o que no haya votado por este partido. Y más, por último, ¿no? Tendríamos nosotros que, ¿qué tal si este votante elegido sea del tercer distrito? Entonces habría que ver cuál es la probabilidad de que vote por el partido Bondad o de que no vote por el partido Bondad. ¿Está? Entonces aquí tendríamos nosotros probabilidad de que salga electo cualquiera de los distritos sería 1/3 para el primero, 1/3 para el segundo y 1/3 para el tercero. Bien, entonces tenemos por dato del problema, ¿qué me dice? En el primer distrito, aquí, 21% votaron por el partido Bondad. Entonces quiere decir que la probabilidad de que vote por el partido Bondad, dado que es del distrito de 1, 21%. Ahora, en el segundo distrito, ¿correcto? Que tenemos 45%, dice. ¿Ok? Entonces tendríamos 45% votan por el partido Bondad y el resto no, ¿cierto? 55%. En el tercer distrito, 75% votan por el partido Bondad, el resto, que es 25%, no votan. Es decir, que este votante no haya votado por el partido Bondad. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos por aquí, como dicen, ¿cuál es la probabilidad de que vote por el partido Bondad? Sería probabilidad de que venga del primer distrito por la probabilidad de que vote por el partido Bondad, dado que haya sido del primer distrito. Más, lo mismo acá. Y listo, reemplazamos, ¿no? Probabilidad de que este votante, ¿correcto?, vote por el partido Bondad, dado que haya sido un votante del distrito 1, sería entonces 1/3 por 21%. Más, en el segundo caso, 1/3 por 45%. Y en el último caso, 1/3 por 75%. Y bueno, ahí tenemos 1/3 por 21%, más 1/3 por 45%, más 1/3 por 75%. Y esta es la probabilidad de que el votante elegido haya votado por el partido Bondad. Muy bien, al resolver esto me da 7%, aquí me va a dar 15% y por aquí 25%, que sumados me da 47%. Es decir, si se selecciona un votante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea del primer distrito, dado que haya votado por el partido Bondad? Sería probabilidad de que sea del primer distrito y vote por el partido Bondad entre la probabilidad de que vote por el partido Bondad. ¿Sí? Ahí está. 7/47.
Ok, ahí tenemos los ejercicios. Ups, ¿qué pasó? Ahí está. Ejercicios de clase. Ahí tenemos el problema 1, que nos dice, una compañía realiza un examen a un grupo de 70 de sus mejores empleados que aspiran a cierta posición. La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados divididos por género. Aquí nos dice, ¿no? 7 trabajadores de sexo masculino aprobaron. 22 de sexo femenino aprobaron. Desaprobaron 18 de varones, ¿no? Y 23 de mujeres. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno de estos empleados es seleccionado al azar, hay la diferencia positiva de la probabilidad de que sea masculino o apruebe el examen. Si uno de estos empleados es seleccionado al azar, hay la diferencia positiva de la probabilidad de que sea masculino o apruebe el examen con que sea femenino o desapruebe dicho examen, ¿sí? A ver, veamos. Y tenemos el cuadros para sacar los datos, la información, 7, 18, 22, 23. Total, tenemos 7 más 22, esto me da 29. Por aquí, 18 más 23, 23, 33, 41 acá, ¿cierto? Ahí está. Total, ahí están los 70. Bien, vamos a denotar para nosotros M va a ser la probabilidad de que el empleado seleccionado es masculino, ¿correcto? De sexo masculino. Y vamos por aquí a que sea pues de sexo femenino, ¿sí? Ahí tenemos. Bien, primero, necesitamos saber el espacio muestral, es decir, dice que tiene 70 empleados que aspiran a cierta posición. Si uno de estos empleados es seleccionado al azar, hay la diferencia positiva de la probabilidad de que sea masculino o apruebe el examen con que sea femenino o lo desapruebe, ¿no? Entonces tendríamos total, ¿cuántos son? 70, como lo dice aquí el problema. Entonces mi espacio muestral estaría conformado por las 70 personas. Ahora vamos al evento suceso. Se nos pide la diferencia positiva de la probabilidad de que sea masculino o apruebe el examen. Entonces, que sea masculino o apruebe el examen sería probabilidad de M unión A, ¿no? Recuerden que la unión se representa como la disyunción débil. Y esto es igual a la probabilidad de M más la probabilidad de A menos la probabilidad de M intersección A. Bien, entonces tendríamos probabilidad de que el empleado seleccionado sea mujer, perdón, sea de sexo masculino. Ahí está. Entonces tendríamos masculino 7 o 18 pueden ser, ¿cierto? Entonces sería 25 en total. ¿De cuántos? De 70, más probabilidad de que haya aprobado el examen. Entonces vamos a ver. Total son 70, espacio muestral 70, y ahora necesito averiguar de los 70, ¿correcto? ¿Cuántos aprobaron? ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántos aprobaron? Entonces, los que aprobaron de los 70 sería 7 masculinos con 22 femeninos, o sea, 29. Ahí está. Menos, y ahora aquí, probabilidad de M y A.
Bueno, ya simplemente realizamos la operación. Ahí está. 25 sobre 70 más 29 sobre 70 y menos 7 sobre 70. Ojo, probabilidad de que sea de sexo masculino y haya aprobado. Ahí está. Masculino y haya aprobado. 7. ¿De cuánto? De un total de 70, pues. Vea, simplemente 25 más 29, esto es 54, menos 7, 47. 47 de 70. Muy bien, pero esa es una de ellas. Esa es solamente la probabilidad de que sea masculino o apruebe el examen. Ahora me falta la probabilidad de que sea femenino o desapruebe el examen. Entonces aquí está F de femenino, D de desaprobación, ¿sí? Entonces sería probabilidad de que sea de sexo femenino o haya desaprobado el examen. Sería probabilidad de que sea de sexo femenino más probabilidad de que haya desaprobado el examen menos la probabilidad de que sea de sexo femenino y haya desaprobado el examen. Muy bien, entonces de manera similar, probabilidad de que el empleado seleccionado sea de sexo femenino. Tenemos aquí femenino 22 más 23, o sea, 45. ¿De cuántos? De 70. Ahora, probabilidad de que hayan desaprobado el examen. ¿Cuántos desaprobaron el examen? 18 más 23, o sea, 41. 41 de cuántos? De 70. Menos, ahora la probabilidad de que este empleado, correcto, sea de sexo femenino y haya desaprobado el examen. Entonces, sexo femenino, desaprobado el examen, aquí está, son 23. Finalmente operamos 45 más 41 más 23 sobre 70 y esto me va a dar 63. ¿De acuerdo? Ahí está. 63 sobre 70. Clave, entonces, aquí todavía se puede simplificar, ¿correcto? Perdón, se puede reducir porque nos piden la diferencia positiva. Entonces, ¿cuál es mayor? 63 sobre 70 menor 47 sobre 70. Restemos 63 sobre 70 menos 47 sobre 70. Sería en este caso 8 sobre 35. Clave entonces la letra D, 8 sobre 35. Y vamos ahora al problema número 2. Tome nota para ir al problema 2. Ahí está 2. Un juego consiste en lanzar 2 dados a la vez y se gana si la suma de puntos obtenidos en las caras superiores es un número no primo. Si Rogelio participa en este juego, ¿cuál es la probabilidad de que gane? ¿Okay? Veamos. Para esto vamos a considerar A y A tilde. Ahí está A, que sea el evento, que la suma de puntos obtenidos en las caras superiores de los dos dados sea un número no primo. Es lo que nos piden, ¿de acuerdo?
Y lo contrario, o el evento complementario contrario, es que la suma de puntos obtenidos en las caras, superiores es un número primo. Otros no primo, este es primo. Muy bien. Veamos entonces. Vamos a determinar, y véanse aquí, la aplicación del evento contrario. ¿En cuántos casos la suma de puntos obtenidos en las caras superiores sea un número primo? Bueno, puede ocurrir que nos dé la suma 2. 2 es un número primo. ¿Recuerda? Bien, entonces, ¿en qué casos la suma de caras superiores me da 2? Cuando en el primer dado me salga 1 y en el segundo 1, que es lo mínimo, ¿cierto? Solo hay un caso. Bien, ya está. Vamos ahora al siguiente número primo. 2, ya tengo, ahora 3. ¿En cuántos casos la suma de las caras superiores de estos dos dados me da 3? Ahí está. Para 3 tenemos que salga 1 en el primero, 2 en el segundo, o 2 en el primero y 1 en el segundo. Pues ahí está. Siguiente primo, tengo 3, 5. ¿En qué casos la suma de las caras superiores me da 5? Que en el primero me dé 1 y en el segundo 4, o en el primero 4 y en el segundo 1, o también que me dé 2 en el primero, 3 en el segundo, o 3 en el primero y 2 en el segundo. Ahí están los 4 casos, no hay más ahí. Pasamos ahora a 7. También es un número primo. Entonces quiero ver en cuántos casos la suma me da 7. Cuando en el primero tenga 1 y en el segundo 6, o en el primero 6 y en el segundo 1. Luego, cuando en el primero me dé 2 y en el segundo 5, o 5 en el primero y 2 en el segundo. O cuando me dé 3, 4 y 4 y 3, ¿cierto? Ahí están. No hay más. Bien, la otra posibilidad es que sea, a ver, la suma 8 no es primo, 9 no es primo, 10 no es primo, 11, 11 sí es primo. Que me dé 11. Bueno, solo hay dos casos, que en el primer dado saque un 5, en el segundo 6, o que en el primero 6 y en el segundo 5. Y ya no hay más casos. ¿Por qué? Porque la siguiente suma sería 12, pero 12 no es primo. Y ese es lo máximo que podría ser en suma, ¿sí? Por lo tanto, estos son los únicos casos donde la suma de las caras superiores de estos dos dados pueda ser un número primo. Ok, si contamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casos. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que Rogelio gane este juego, ¿correcto? Entonces ya tenemos los 15 casos y ahora sí aplicamos. Probabilidad del evento contrario a A, es decir, probabilidad de que la suma de puntos obtenidos en las caras superiores sea un número primo, sería de un total, veamos, ¿cuántos casos posibles se dan? Para el primer dado puede salir cualquiera de las 6 caras. Para el segundo, cualquiera de las 6 caras. Aplicando el principio de multiplicación, número total de casos que puede obtener al lanzar dos dados sería 6 por 6, o sea, 36 casos. De esos 36, estamos viendo que hay 15 casos donde la suma me da números primos. O sea, cumple con la condición de aquí, del evento contrario a A. Sería 15 sobre 6 por 6. O sea, 15 36avo. Entonces, si nosotros conocemos la probabilidad del evento contrario a A, yo puedo determinar la probabilidad de A, ¿cierto? Ahí está. Y este sería 1 menos la probabilidad del evento contrario.
reemplazando 1 menos 15 sobre 36. De esto voy a tener 36 menos 15 sobre 36, o sea, 21 36avos. Y aquí puedo simplificar tercia, tercia, 7 doceavos. Clave, entonces, la letra E. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, vamos al problema 3. Y ahí tenemos 3. Dice, solo 3 atletas A, B y C participan en una carrera. A tiene el doble de probabilidad de ganar que B y B el doble de probabilidad de ganar que C. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que gane C? Bien, vamos a ver. Sean entonces nuestros eventos, ahí está, que el atleta A gane, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a colocar P de A, probabilidad de que gane A. B, evento, ¿no? En la cual el atleta B gana la carrera. Entonces, P de B, probabilidad de que gane B. C, evento en la cual C gana la carrera. P de C, probabilidad que gane C. Bueno, por dato del problema. Yo no sé cuánto es la probabilidad de C, casualmente quiero hallarla, y esa probabilidad le pongo P. Por dato, B tiene doble de probabilidad de ganar que C, o sea, la probabilidad de B sería 2 veces P. Es dato del problema. Ahora, A tiene la probabilidad, el doble de la probabilidad de que gane B. Entonces, si B tiene una probabilidad de 2P, entonces A tendrá el doble, o sea, 4P. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces, todo esto es dato del problema. Como solamente hay 3 atletas, bien claro, dice solo, no hay más. Entonces quiere decir que en este evento de realización de las carreras y donde hay solo 3 participantes, entonces quiere decir que la suma de probabilidades, ¿no? De A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, toda esa suma debe ser 1. De esto tenemos que 7P debe ser 1 y por lo tanto P vale un séptimo. Entonces quiere decir que la probabilidad de que gane el atleta C al realizarse esta carrera donde solo hay 3 participantes y bajo estas condiciones P tiene una probabilidad, perdón, C tiene una probabilidad de un séptimo de ganar. Clave, la letra E, como pueden apreciar. ¿De acuerdo? Tome nota. Vamos ahora al siguiente problema, problema número 4. Veamos, ¿qué tenemos en 4? Ahí está 4. Me dice, Beto tiene 10 corbatas, 2 negras, 2 marrones, 3 blancas, una roja, una azul y una verde. Hoy quiere usar su corbata blanca, pero tiene prisa para llegar al trabajo, por lo que agarra una al azar. Si no es blanca, la devuelve al cajón y continúa agarrando aleatoriamente. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una corbata blanca en su tercer intento?
Veamos, ahí tenemos las corbatas, las 10 distribuidas según lo que indica el problema, 2 negras, 2 marrones, una roja, una azul, una verde y 3 blancas. Se ve el evento que la corbata elegida es blanca. Entonces, la probabilidad de elegir una corbata blanca sería, ¿no? De un total de 10 corbatas, 3 son blancas, o sea, 3 de 10. Esa es la probabilidad de elegir una corbata blanca. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de elegir una corbata que no sea blanca, o sea, el evento contrario, sería 7 de 10, pues. 1 menos 3 décimos, o sea, 7 décimos. O también 7 corbatas que no son blancas de un total de 10. Cualquiera de las dos. Bien, veamos. Sea X el evento sacar una corbata blanca en el tercer intento, como dice el problema, como es lo que pide justamente el problema. Tenemos entonces probabilidad de sacar una corbata blanca en el tercer intento. Sería que en el primer intento no haya sacado la corbata blanca. Este es para el primer intento. Ahora, y voy al segundo intento. Entonces, aplico, ¿no?, la propiedad del producto. Ojo que este es un segundo intento, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de no sacar una corbata blanca, porque si saca la corbata blanca en el segundo intento, no cumple con lo que dice acá, debe ser en el tercero. Entonces, para el segundo intento. Entonces, no extrae la corbata blanca en el segundo intento. Por eso dice, por la probabilidad de que no extraiga la corbata blanca en el segundo intento. Por, y ahora, la probabilidad de que extraiga la corbata blanca, aquí sí, en el tercer intento. Ya lo está extrayendo. ¿Ve? Entonces, esto es igual, multiplicamos. Probabilidad de que extraiga, de que no extraiga una corbata blanca en el primer intento, 7 décimos. Por siguiente, 7 décimos. Por siguiente, que extraiga una corbata blanca en el tercer intento, ya, sería 3 de 10, 3 décimos. Multiplicando 7 por 7, 49 por 3, 147 sobre 10 por 10 por 10, y eso es 1000. En total sería 0,147, ¿no? Clave para el problema número 4 es la letra A. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, vamos al problema 5. ¿Qué me dice? En la etapa final de un concurso de comunicación, participan 8 alumnos, de los cuales 5 pertenecen al Colegio Guadalupe. Si no hay empates y los 3 mejores alumnos reciben premios diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que los alumnos del colegio mencionado obtengan los 3 primeros premios, o los 3 premios, perdón?
Bien, sea entonces para nosotros el evento A que tres alumnos del Colegio Guadalupe reciben premios según el puesto que ocupan. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de este evento A? Sería, primero, nuestro espacio muestral estaría dado por, ¿no?, todas las formas posibles en la cual tres alumnos de los 8, ojo, de los 8 alumnos que participan en esta final, ¿cuántos son premiados? 3. Dice bien claro, 3 son premiados. ¿Ok? Entonces, bien, lo primero sería saber de cuántas formas distintas 3 alumnos de los 8 son premiados. Pues supongo, ¿no? Este es nuestro espacio muestral. Elementos, número de elementos del espacio muestral. El número de formas en la cual 3 alumnos de los 8 reciben premios según el puesto. ¿Y cuál es lo favorable? O sea, lo que nosotros esperamos es que esos 3 alumnos que ocupen los primeros puestos sean ¿de qué colegio? Del Colegio Guadalupe. O sea, nuestros casos favorables sería de cuántas maneras posibles 3 alumnos de los 5 que tiene el Colegio Guadalupe o de los 5 que han pasado a la final, 3 obtengan premios. Es decir, los 3 quedan en los 3 primeros lugares, ¿cierto? Muy bien. Vamos. Entonces, veamos para el caso del número de elementos del espacio muestral. ¿De cuántas maneras diferentes 3 de 8 alumnos reciben premios? Cuando digo reciben premios, quiere decir entonces que importa el orden. ¿Por qué? Porque va a haber uno que ocupa el primer puesto, el otro el segundo y el otro el tercero. Como son 8, eso puede ocurrir con cualquiera de los 8, ¿no? Que ocupa el primero, de los 7 que quedan el segundo, de los 6 que quedan el tercero. Entonces, ahí hay orden. Y si hay orden, son 8 alumnos y solo 3 nomás ocuparán los 3 primeros lugares. Entonces será una variación. Variación de 8 en 3. En el numerador, que serían los elementos del espacio, del evento A. Número de formas en la cual 3 alumnos de los 5 que tienen como representantes este colegio reciben premios. De igual manera, si de los 5, 3 van a recibir premios, quiere decir que importa el orden, ¿no? Hay que saber quién queda en el primer lugar, quién en el segundo, quién en el tercero. Entonces, como hay orden, aquí también será una variación. Entonces, aquí solamente que en el numerador sería una variación de 5 en 3. O sea, de los 5 representantes del Colegio Guadalupe, 3 van a recibir premios. En el caso de abajo sería variación de 8 alumnos, 3 reciben premios. 3 ocupan los 3 primeros lugares. Muy bien. Entonces tendríamos probabilidad del evento A, variación de 5 en 3 entre variación de 8 en 3. Recordemos, variación de 5 en 3, esto es factorial de 5 entre factorial de 5 menos 3. No nos olvidemos. Y en el denominador sería factorial de 8 entre factorial de 8 menos 3. Muy bien. Sabemos bien claro que 5 menos 3, esto es 2 factorial. El numerador se puede descomponer como factorial de 2 por 3, por 4, por 5. Y en el denominador factorial de 2 ya lo puedo cancelar. Me quedaría 5 por 4 por 3. De igual manera, aquí, factorial de 8 entre factorial de 8 menos 3. Factorial de 8 menos 3, esto es factorial de 5. Si aquí lo descompongo como factorial de 5 por 6, por 7, por 8 y lo divido entre factorial de 5, se va el factorial de 5 y me queda 6 por 7 por 8. Finalmente simplifico aquí.
Cuarta 1, cuarta 2, tercia 1, tercia 2. Voy a tener 5 sobre 4 por 7, 28. 5 28avos. ¿Ok? Clave entonces para el problema 5, la letra C. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Tome nota. Vamos ahora al problema número 6. ¿De acuerdo? 6. Problema 6. Todas las tardes del mes de febrero de 2024, Heli resolvió preguntas de razonamiento matemático o razonamiento verbal. Ojo, todas, dice, todas las tardes. ¿Ah? O sea que no hubo ninguna tarde en que no resolvió ninguno de estos tipos de problemas. ¿De acuerdo? Dice, resolvió preguntas de razonamiento matemático 21 tardes y de razonamiento verbal 15 tardes. Sí, se elige al azar un día de dicho mes donde Heli resolvió preguntas de razonamiento matemático. ¿Cuál es la probabilidad de que en ese día también haya resuelto preguntas de razonamiento verbal? Entonces, ahí como podemos apreciar claramente hay una condición. Dice, sí, bien claro, se elige al azar un día de dicho mes y Heli resolvió preguntas de razonamiento matemático. Esto es el primer evento que ha ocurrido. Luego, respecto de ello, hay que ver, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad en donde, ¿no? Sabiendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en ese día también haya resuelto los de razonamiento verbal? Veamos. Vamos a denotar con M al evento. Heli resolvió preguntas de razonamiento matemático y B, Heli resolvió preguntas de razonamiento verbal. Muy bien. Vamos a ordenar nuestros, sería los datos que tenemos. Como estaban hablándonos del mes de febrero de este año 2024, mes de febrero de 2024 tiene 29 días, ahí está, este es mi conjunto universal, tiene 29 elementos. De estos, hay una cantidad de días en donde Heli resolvió preguntas de razonamiento matemático, me dice que fueron 21 tardes, entonces el conjunto M, que sería pues los días en que Heli resolvió razonamiento matemático son 21, y aquí ve los días en que Heli resolvió preguntas de razonamiento verbal, 15. Bueno, necesito averiguar en cuántos días resolvió ambas materias, ¿cierto? Tanto razonamiento matemático como razonamiento verbal. Voy a colocar n a la cantidad de elementos en común. Y entonces aquí en este conjunto M sabemos que todo M tiene 21 elementos. Si de los 21 N también pertenece al conjunto V, entonces solo M tendría 21 menos N elementos. ¿Recuerdas? Entonces al 21 le quito N y aquí sería 21 menos N. De igual manera por aquí. A B le quito el N, entonces los días en que solamente resolvió razonamiento verbal sería 15 menos N. Como el problema al inicio me indica que
en todas las tardes de este mes de febrero resolvió siempre o una pregunta de razonamiento matemática o una de verbal, entonces aquí fuera hay 0 elementos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hallar n. Del gráfico podemos observar que 21, ahí está, al sumar 21 menos n, entonces 21 más 15 menos n más 0 es 29. O sea, 21 más 15, esto me da 36 menos 29, n vale 7. Quiere decir que han sido 7 días, ¿ok? Ahí está, donde ha resuelto tanto problemas de razonamiento matemático como problemas de razonamiento verbal. Por lo tanto, ahora sí, me dice, si Heli al azar si se elige al azar un día, y en este día Heli resolvió preguntas de razonamiento matemático y está condicionado, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que también haya resuelto preguntas de razonamiento verbal? Entonces, este sería la probabilidad pedida. ¿Y esto a qué es igual? Probabilidad de V y probabilidad de M entre la probabilidad de M. Eso es lo que, ¿no?, se tiene como probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esto, probabilidad de que ocurran ambos eventos a la vez sería el número de elementos de ambos conjuntos, ¿correcto? De la intersección de ambos, que es 7. Del total, ¿cuánto es el total? 29. Cualquiera de los 29 días pudo haber sido seleccionado, ¿cierto? Sobre la probabilidad de M. ¿Cuánto es la probabilidad de que Heli haya resuelto preguntas de razonamiento matemático el día seleccionado? De 21, o sea, 21 dividido entre 29, que es el total. Esa es la probabilidad de que este día seleccionado haya resuelto razonamiento matemático. Entonces, simplificando, 29ava, lo podemos hacer también aquí, séptima 1, séptima 3, finalmente 1 sobre 3, o sea, 1/3 de probabilidad. Clave para este problema, la letra B. ¿De acuerdo? Ya tenemos el problema 6. Vamos ahora al problema 7. Tome nota. Ahí está. Me dice, para controlar una cierta enfermedad en una población donde la probabilidad de personas enfermas es P. Entonces, E es un evento que me dice la persona está enferma. Probabilidad de que la persona seleccionada esté enferma es P. Se usa un determinado examen médico para detectar a los enfermos. Se sabe que la probabilidad de que al aplicar el examen a un enfermo lo muestre como tal es de 0,90 y que la probabilidad de que el examen aplicado a una persona sana la señale como enferma es de 0,01. Si se elige una persona al azar y al hacer el examen médico resulta enferma, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enferma? Ok, entonces tenemos aquí, se selecciona a una persona al azar, a un enfermo, ¿cierto? Perdón, a una persona, pues acá. Si se elige una persona al azar, entonces ocurren dos posibilidades, que la persona esté enferma o que no esté enferma. Podemos, ¿no?, hacer ese análisis. Bien, siendo una persona enferma, se le aplica, ¿qué se le va a aplicar en este caso? A ver, acá está, el examen, ¿correcto? Ahí está. Entonces se le aplica el examen y este examen lo detecta, lo detecta como enfermo. T tilde, el evento contrario, no lo detecta como enfermo. Lo mismo va a ocurrir para el segundo caso, que al aplicarle este examen a la persona que no está enferma, puede ocurrir que este examen lo detecte como enfermo o no lo detecte como enfermo. Muy bien, pero por dato del problema me dice la probabilidad de que la persona seleccionada esté enferma es P.
Eso es dato del problema. Luego, que no esté enferma sería 1 menos P. Recuerde que la suma debe darme 1 por ser no E tilde el evento contrario. Ahora, por otro lado, también me está diciendo que se sabe que la probabilidad de que al aplicar el examen a un enfermo, o sea, si aquí estoy con un enfermo, entonces probabilidad de que al aplicar el examen lo detecte como enfermo es de 0,90. De que no lo detecte como enfermo, es decir, este examen falle, sería de 0,10. Recuerda que esta suma debe ser 1. Entonces tengo 0,9, aquí 0,1. Ahora, por otro lado, también me dice que la probabilidad de que el examen aplicado a una persona enferma, aquí estoy a una persona enferma, a una persona sana, perdón, ahora, la señale como enferma es 0,01. Aquí está. Entonces, persona sana, la señale como enferma, o sea que el examen la detecta como enferma, es de 0,01. Y que no la detecte como enferma sería 0,99, ¿cierto? Recuerda que esta suma debe ser 1. Bien, por lo tanto, ahora sí voy a aplicar la propiedad. Propiedad de que al elegir una persona, esta, dice bien claro, haya resultado enferma. Perdón. Dice, si se elige una persona al azar y al hacer el examen médico resulta enferma, o sea, ha sido diagnosticada y está, el examen la detecta como enferma, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enferma? Entonces aquí está, ¿ves? Probabilidad de que realmente esté enferma dado que su examen la ha detectado como enferma. Muy bien, esto es igual. Probabilidad de que esté enferma y haya sido detectada como enferma por este examen. Pero eso se calcula como la probabilidad de que esté enferma por la probabilidad de que haya sido detectada como enferma, dado que es enferma. Sobre la probabilidad de que sea enferma por la probabilidad de que haya sido detectada como enferma, dado que es enferma, más la probabilidad de que no sea enferma, no esté enferma, pero que haya sido diagnosticada como enferma al aplicarle este examen, ¿sí? Ahí está. Muy bien, reemplacemos los datos, pues. Ahí está. Entonces tendríamos aquí probabilidad igual, probabilidad de que esté enferma 0,90 por P. Ahí está, ¿no? Listo. Esta probabilidad de que haya sido diagnosticada enferma, dado que es enferma, es 0,90 por P, que es la probabilidad de que esté enferma. Sobre lo mismo acá. 0,90 por P más, aquí sería probabilidad de que no esté enferma, 1 menos P, por la probabilidad de que haya sido diagnosticada, dado que no está enferma, 0,01. ¿Listo? Finalmente esto se resuelve. Acá tendríamos por 100, lo cual sería 90P, por 100 aquí sería 90P más 1 menos P. Y 90P menos P sería 89P y más el 1 más 1. Entonces, finalmente esta probabilidad debe ser 90P menos sobre 89P más 1. Clave, la letra A. Ahí está. ¿Ok? Tome nota. Pasamos al problema 8. A ver, ¿qué nos dice 8? Ahí está. En el día del aniversario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se sortearon regalos entre todos los trabajadores. El 40% de los varones y el 70% de las mujeres fueron los ganadores. Además, se sabe que el 25% de los trabajadores son varones. Si se selecciona al azar una persona, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ganado el regalo? Entonces, vamos a denotar con B que se selecciona al azar una persona varón. M se selecciona al azar una persona mujer. Y que G se selecciona al azar una persona que gana el regalo.
Muy bien, tenemos entonces la persona y al seleccionarla puede ocurrir dos cosas, que sea varón o que sea mujer. Muy bien, dato del problema. Me dice, se sabe que el 25% de los trabajadores, este dato es muy importante, son varones. Entonces, la probabilidad de seleccionar a un trabajador varón es el 25%. Ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que la mujer, perdón, de que el trabajador seleccionado sea mujer debe ser 100 menos 75. Recuerda que todo debe ser el 100% o la suma debe ser 1. Entonces, acá debe ser ¿cuánto? 75%. ¿Ya está? Que es 75 sobre 100. Por otro lado, siendo este varón, hay una probabilidad de que haya ganado el premio o que no haya ganado el premio. Entonces, ganado el premio lo denotamos con G, no gana el premio con complemento de G. Lo mismo en el caso de las mujeres. Ganado el premio G, no ganado el premio G tilde. ¿Ya? ¿Está bien? Con evento contrario. Pero por dato del problema, dice el 40% de los varones y el 70% de las mujeres fueron los ganadores. Entonces quiere decir, de los varones, que son el 25%, su 40% fueron ganadores. ¿Cuántos de esos 25% no fueron ganadores? Recuerda que la suma debe ser 100. Entonces aquí debe ser 60%. De igual manera, tenemos que el 70% de las mujeres fueron las ganadoras. Entonces, del 75%, su 70% fueron ganadores. El otro 30% no ganaron. Ahí está. Muy bien, vamos a lo que nos piden. Si se selecciona una persona al azar, dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ganado el regalo? Para nosotros, gana el regalo es G, no gana el regalo es G tilde, el evento contrario. Entonces, que no gane el regalo ocurre por dos caminos. Ahí está. Primero, probabilidad de que la persona seleccionada sea varón, por la probabilidad de que siendo varón no haya ganado el regalo. Ahí está, condicionado. ¿Ve? Más probabilidad de que la persona seleccionada sea mujer, por la probabilidad de que no gane el regalo siendo mujer. Ahí está, condicionado, según lo que indica el programa. Reemplazamos los datos y tendríamos probabilidad de que sea varón, 25%, probabilidad de que no gane el regalo siendo este varón, 60%, más probabilidad de que sea mujer, 75%, por la probabilidad de que no gane el regalo siendo mujer, el trabajador seleccionado, 30%. Y ahora solamente es realizar la operación. 25 sobre 100 por 60 sobre 100 me da 3/20. Más 75 sobre 100 por 30 sobre 100 me da 9/40. Bueno, por 2 para obtener denominadores comunes. 6 más 9, 15, perdón, 3 por 2, 6 más 9, 15/40, ¿cierto? Así. Pero de los 15/40 simplifico. Quinta 3, quinta 8. Finalmente tenemos 3/8. Clave, la letra C. Penúltimo problema, tome nota. Ahí está. Una compañía dedicada al transporte público tiene 3 líneas y tenemos la primera, segunda y tercera. De forma que el 60% de los autobuses cubre el servicio de la primera línea, el 30% de la segunda y el 10% de la tercera línea. Muy bien, se sabe, dice, que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 2%, del 4% y 1% respectivamente para la primera línea. Entonces, que se averíe 2%, para la segunda 4% y para la tercera 1%. Pregunta, si se elige al azar un autobús, determine la probabilidad de que un día cualquiera sufra una avería, probabilidad de que sufra avería. Bueno, entonces sería, primero hay que ver con cuál de las líneas, ¿no? Si es con la primera línea, probabilidad de que este autobús seleccionado sea de la primera línea, por la probabilidad de que sufra avería siendo esta de la primera línea. Más, porque ahora este es para el segundo caso, probabilidad de que
el autobús seleccionado sea de la segunda línea por la probabilidad de que sufra una avería, dado que sea de la segunda línea, más probabilidad de que el autobús seleccionado sea de la tercera línea por la probabilidad de que sufra una avería, sabiendo que este es de la tercera línea. Reemplazo, pues. Entonces ya tenemos por aquí 60%, 30% y 10%, ¿no? Entonces acá, primera línea, 60%. Que sufra una avería, 2% por 2. Más, segunda, 30%. Que sufra una avería, 4%. Más, tercera, 10%. Que sufra una avería, 1%. Desarrollo, 60% por 2%, 1,2%. Por aquí, 30% por 4%, 1,2%. Y por aquí, 10% por 1%, 0,1%. Finalmente, 2,5%, que al dividir 2,5 entre 100 me da 0,025. Clave para este problema número 9, la letra A. Último problema, tome nota. Ahí está. Bien, con este terminamos. Carlos y José juegan lanzando un dado perfecto, uno después del otro. Gana el primero, que obtenga un 2. Si Carlos empezó el juego, calcule la probabilidad de que gane Carlos. Entonces, Carlos obtiene obtiene un 2 al lanzar el dado. Probabilidad de que obtenga un 2, 1 de 6 resultados. De que no obtenga un 2, 5 de 6. José obtiene 2 al lanzar un dado, la misma, 1 de 6, que no obtenga un 2, 5 de 6. Que gane el juego Carlos, entonces sería, primer caso, probabilidad de que Carlos gane en el primer intento. Más, segundo caso, que Carlos no gane y entonces entra José. José tampoco gana, pero Carlos en el siguiente sí gana. Esta es la siguiente, ¿ve? En la siguiente que vendría sería probabilidad de que no gana Carlos, tampoco gana José, segundo intento para Carlos, no lo gana, segundo intento para José, no lo gana, y ahora Carlos sí lo gana. Y así sucesivamente vienen los casos. Al reemplazar, probabilidad de que gane Carlos, un sexto, más, aquí sería 5 sextos por 5 sextos por un sexto, más 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos por un sexto y así sucesivamente. Nos damos cuenta de que se va a formar pues una serie de razones, ¿sí? Geométricas, ahí está. Y esto ya lo hemos visto en esa parte, sería entonces primer término, un sexto sobre 1 menos la razón. ¿Cuánto es la razón? 5 sextos al cuadrado. Listo. Ahí tenemos, ¿no? Que es una serie geométrica. Resultado 6/11. ¿Ok? Clave, la letra C. Bien, con eso terminamos. Eso es todo por hoy. Las gracias por la atención prestada. Cuídense mucho. Y por último, tome nota de las claves de los ejercicios propuestos. 1D, 2D, 3C, 4D, 5E, 6A, 7A, 8A, 9E y 10E. Gracias. Chau, chau.